Hoy vamos a sumergirnos en la vida y obra de un genio del arte, Armando Reverón, un artista que no solo pintó, sino que vivió el arte en cada rincón de su existencia. Su excelencia como pintor es indiscutible, pero su legado va mucho más allá de la pintura. Algunos críticos han intentado encasillarlo, reduciendo su historia artística a su faceta de pintor, pero Reverón fue un pionero en Venezuela, Latinoamérica y en el mundo del arte contemporáneo. Su influencia se extiende a las vanguardias artísticas. Reverón fue el precursor del arte conceptual, mucho antes de que este término existiera. Su trabajo anticipó el performance, el ensamblaje, las instalaciones, las intervenciones. Innovó en el dibujo espacial y matérico, en la escenografía artística, así como en las esculturas blandas. Además, exploró los móviles y creó instalaciones habitables y transitables. Su legado es un vasto y fascinante repertorio de experimentación artística que sigue inspirando a generaciones. Pérez Oramas, un destacado crítico de arte y curador venezolano, ha escrito sobre Armando Reverón y su impacto en el arte venezolano y latinoamericano, destacando la dimensión psicológica de Reverón, señalando cómo sus luchas internas y su relación con la realidad influyeron en su obra. La luz para Reverón no es solo un fenómeno visual, sino un símbolo de búsqueda y transformación, reflejando sus propios estados emocionales y existenciales. Pérez Oramas enfatizó cómo Reverón trascendió los límites de la pintura tradicional. No solo fue un maestro del óleo, sino que exploró el arte conceptual mucho antes de que se acuñara el término, integrando elementos de la instalación y el performance en su práctica. Su famoso Castillete se convierte en un espacio de creación donde la obra de arte y el entorno se fusionan, desdibujando las fronteras entre artista, obra y espectador. Armando Reverón nació un 10 de mayo en Caracas en 1889, como hijo único de un matrimonio disfuncional formado por Julio Reverón Garmendia y Dolores Travieso Montilla. Su padre, Julio Reverón, era proveniente de una reconocida familia caraqueña. Fue general de las Fuerzas Armadas de Venezuela, con un pasado misterioso, alcohólico e inestable. Luego de heredar gran parte de la fortuna de su familia, se retiró del ejército y sin necesidad de trabajar se costeó una vida de lujos y derroches. Criticado por sus hermanos por sus malos hábitos, se aleja de su familia. Durante su vida sufrió trastornos como ludopatía y sus adicciones al alcohol y al opio. Su madre se trasladó a Valencia por trabajo y Reverón con ella. Allí experimentó cambios significativos al pasar de los maestros salesianos del Colegio de Bellas Artes a los del Colegio Cajical en Valencia. Sin embargo, en esta nueva etapa encontró la calidez de la familia Rodríguez Soca, amigos de su madre, quienes lo acogieron como a un hijo. En su nuevo hogar también descubrió el entrañable afecto de Josefina, la hija menor de la familia, a quien le fabricó juguetes y muñecas que más tarde volvería a recrear en su obra. Desde joven mostró una inclinación hacia la pintura. Se cuenta que cuando era niño le encantaba usar la sombra para jugar con luces y figuras. Era un pequeño alquimista de la luz. En 1902 enferma de fiebre tifoidea, lo que algunos especialistas han visto como el origen de sus futuros trastornos de personalidad. Hacia 1903, Reverón se encuentra en Caracas y el 23 de junio de 1908 se inscribe en la Academia de Bellas Artes de Caracas. Pero pronto se dio cuenta de que no encajaba en el sistema académico tradicional.
A los 20 años viajó a España y Francia e ingresó a la Escuela de Bellas Artes de Barcelona y la Academia de San Fernando. Vivió entre Madrid y París, donde fue influenciado por la tendencia del impresionismo. Después de su experiencia europea, Reverón regresó en el año 1915 a Venezuela y se incorporó al Círculo de Bellas Artes. Sin embargo, no se sentía a gusto en ese espacio hasta que entabla una amistad con el pintor ruso Nicolás Fernandinov, quien lo motiva para que se traslade a La Guaira. Aquí Reverón queda atrapado por la belleza del paisaje y la luz tropical que lo inspiraron profundamente. Se convirtió en un enamorado del mar y la naturaleza. Nicolás Fernandinov fue una figura determinante en su vida, quien lo animó a construir el Castillete en Macuto para que Reverón se dedicase a la creación artística, lejos de los rigores académicos, y es allí donde conoce a Juanita Ríos, su compañera de vida. El Castillete. El rancho, llamado después El Castillete, levantado posteriormente con piedras bastas, gracias a la ayuda económica de su madre, completa los pagos y comienza a levantar su nueva casa. Reverón no solo pintaba, vivía en sus obras, construyó su propia casa-taller. Era un lugar mágico lleno de color, texturas y sobre todo mucha luz. Armando Reverón desarrolló un estilo único que combinaba el impresionismo con elementos de la pintura moderna. Su uso del color era revolucionario, buscaba capturar la esencia de la luz y la atmósfera. El Castillete sería en adelante su taller, obra construida con el tiempo cada vez más profunda del artista en su proceso creativo, cuya edificación llevó 2 décadas y fue caracterizada por el sincretismo de los objetos que fue creando en conjunto con la arquitectura de piedra del lugar. En dicho espacio guardó pinturas, pinceles, lienzos, muñecas de trapo, hilos de alambre, vestuarios e instrumentos musicales de utilería y estructuras de bambú a las que le daba significado al espacio estético. Armando Reverón abordó el paisaje local de una manera no idealizada ni académica, trabajando al aire libre y experimentando con diversos materiales, soportes y acabados pictóricos. Su paleta se fue despojando gradualmente del color, hasta casi reducirlo al blanco, que aplicaba con una sorprendente variedad de densidades, desde las aguas más cálidas hasta las pinceladas y toques más empastados. Se dedicó con fervor a pintar lugares específicos de la costa y a explorar su propio rancho, un tema recurrente en su obra. No solo lo representó como parte del paisaje, sino que también lo capturó en insuperables interiores abiertos, donde la geometría y los detalles mínimos apenas sostenían los remanentes de la realidad. Desde sus inicios, Reverón trabajó con la temática de la Venus yacentes, en una época en la que este género era poco común en la pintura venezolana. Después de 1932 comenzó a retomar el interés por la figura humana, que pasó a ocupar un primer plano tanto temático como compositivo. En 1933 abandonó el óleo y el yute para pintar sobre papel con guache o pigmentos de agua. Este cambio será fundamental en su obra, ya que estos medios le permitían mayor soltura gráfica y una marca mayor de la pincelada. Reverón se alejó de la anécdota y la representación figurativa, enfocándose en los efectos plásticos y los refinamientos del acabado. Creó obras que evocaban mitos indígenas y escenas locales. A finales de los años 30, realizó una serie de telas de gran formato que a veces alcanzaban los 2,5 metros de longitud, resolviendo espacios y figuras con gran economía pictórica. Sus pinceladas sugieren fragmentos de la realidad más que crearla de manera literal. Con el tiempo, sus composiciones se volvieron más complejas y empezó a incorporar maniquíes
y sus célebres muñecas, inicialmente situadas en planos secundarios, pero que más adelante adquirieron un papel protagónico. Reverón no hizo distinción entre técnicas mayores y menores. Desde 1932 hasta su muerte, alternó entre el óleo y otros medios como el guache, tizas de color y carboncillo, a menudo combinándolos en una misma obra. Sus guaches mantuvieron un carácter expresivo y gestual, pero con una intención más realista y menos atmosférica, inclinándolo hacia el retrato y una mayor definición de las figuras. A mediados de la década de 1940 realizó una serie significativa de obras en carboncillo que evidencian su claridad compositiva y madurez artística. Juanita fue la única mujer en la vida de Reverón y con ella compartió su existencia. Se convirtió en su musa y modelo, lo que explica la gran cantidad de obras en las que él la retrata. En esta pieza en particular, Reverón elige un trazo grueso y abierto que impide una representación precisa de la figura. En cambio, ella se integra en un único plano con el ambiente y las flores, que son apenas sugeridas a través de grandes manchas de color casi expresionistas. El período azul, blanco y sepia. La obra de Armando Reverón se clasifica en 3 períodos. El período azul, de atmósfera sensual con retratos desnudos y el uso de pigmento azul profundo. El período blanco, con composiciones abstractas e imágenes de rocas y cocoteros de carácter estructural. Y el período sepia, con desnudos de gran formato, un mayor acento expresionista y el uso de las muñecas Serafina, Nisa y Graciela como modelos. El período azul de Armando Reverón es una etapa significativa en su desarrollo artístico que abarca aproximadamente desde 1915 hasta 1919. Durante ese tiempo, Reverón exploró una paleta dominada por tonos azules, creando obras que reflejan tanto su estado emocional como su conexión con el paisaje marino y natural de Venezuela. El período blanco de Armando Reverón es una etapa crucial en su trayectoria artística, que se desarrolla aproximadamente entre 1920 y 1930. Este período se caracteriza por una notable transformación en su paleta y en su enfoque temático y conceptual. El blanco se convierte en el color predominante. Reverón utiliza una amplia gama de tonos blancos, grises y algunos azules pálidos, lo que le permite explorar la luz de una manera más intensa y directa. Durante esta etapa, Reverón se centra en la representación de la luz y el espacio y la atmósfera. Sus obras reflejan paisajes luminosos, cielos despejados y una búsqueda casi espiritual de la esencia del entorno. Se nota un enfoque en la simplicidad y en la pureza de la forma. Durante este periodo realizó escenas blancas en óleo, donde la forma se sintetizaba hasta parecer figuras primitivas. El período sepia fue una etapa que se desarrolla aproximadamente entre 1930 y 1935. Presenta características distintivas que reflejan su evolución como artista y su conexión con el entorno. En esta etapa, Reverón adopta tonalidades cálidas y terrosas, predominando los marrones, ocres y por supuesto el sepia. Este cambio en la paleta se aleja de los azules y blancos de sus períodos anteriores y evoca una sensación de nostalgia y melancolía. A menudo retrata la vida cotidiana, escenas del campo y la gente que lo rodea. En el período sepia, su estilo se vuelve más gestual y expresivo. Reverón utiliza pinceladas más sueltas y enérgicas, lo que añade un dinamismo particular a sus obras. La textura juega un papel importante, ya que mezcla los pigmentos para crear efectos visuales y táctiles.
En este período refleja una mayor conexión con la realidad venezolana, incluyendo la cultura, el paisaje y la gente. Reverón se convierte en un observador de su entorno, buscando capturar la esencia de la vida cotidiana en su obra. Se sumerge en la naturaleza, explorando su entorno físico. Pasaba largas horas al aire libre, observando la luz y los colores en distintos momentos del día, lo que le permitió desarrollar una sensibilidad única hacia la luz y su impacto en el paisaje. El arte como ritual. Investigadores relatan que antes de comenzar a pintar, Armando Reverón seguía un ritual de iniciación en el que se ataba la cintura con una cuerda o correa. Este gesto simbólico representaba la conexión entre su parte inferior, lo terrenal, y la parte superior, lo espiritual. Esta práctica reflejaba su deseo de equilibrar ambas dimensiones en su proceso creativo. Estos ritos simbólicamente estaban marcados por la tensión entre la luminosidad y la oscuridad, que representaba su conexión con lo espiritual. Al mismo tiempo, su parte inferior lo ancla a lo terrenal y a las pulsiones sexuales, de las cuales buscaba distanciarse al momento de pintar. En el hombre del Castillete comienza a gestarse una visión de la realidad que lo llevará a sumergirse en lo luminoso, buscando trascender su existencia cotidiana a través de su arte. Su corporeidad, marcada por la fragmentación entre lo superior y lo inferior, lo puro y lo impuro, se convierte en un reflejo del dualismo simbólico que se materializan en una acción creativa. Estas tensiones generan conductas rituales al pintar, que lo sumergen en la incandescencia de lo extático. Al ceñir fuertemente su cintura con correas o amarres, Reverón buscaba evitar que esas pulsiones inferiores contaminaran su proceso creativo. El valor que otorga a las categorías sagradas de contaminación y descontaminación se evidencian cuando alguien lo interrumpía al pintar. En esos momentos se lanzaba al suelo y se acostaba boca arriba, sintiendo que su estado espiritual había sido afectado, lo cual alteraba su capacidad para plasmar la luminosidad caribeña que tanto anhelaba capturar. Esta tensión se manifestaba no solo en el dominio de la luz en su obra, sino también en sus pinceladas casi etéreas, donde las líneas y los colores se desdibujaban. Así se revela la estructura iniciática de su proceso creativo, rituales personales que le permiten entrar en un trance creativo luminoso, acompañando el renacer de su ser en su vida y obra. En palabras del escritor venezolano Gervasi, decía: Reverón era un hombre con una información espiritual muy importante. Practicaba una especie de religión propia. Antes de pintar, cogía un mecate y se lo amarraba a la altura del ombligo y se apretaba la cintura porque decía que el espíritu del hombre estaba de la cintura hacia arriba, y también se hacía cilicios. Tomaba piedras del mar y se frotaba los brazos y el pecho hasta sacarse la sangre. Siempre se veía todo rasguñado por el silicio que se hacía para llegar a un estado espiritual mágico antes de comenzar a pintar. Aunque el concepto del performance no se utilizaba en su tiempo, las acciones de Reverón al crear su obra pueden considerarse un precursor de esta forma de arte. Desde el año 1935, Reverón comienza a preocuparse por construir objetos utilitarios con sus propias manos, como parte de un cambio en su vida que lo llevaría a un aislamiento cada vez mayor. Las muñecas de Reverón son una de las obsesiones más fascinantes y enigmáticas de su obra. Si bien su pintura es principalmente conocida por el tratamiento único de la luz y el paisaje, las muñecas representan un tema recurrente que también fue clave en su exploración de la figura humana.
el surrealismo y el simbolismo personal. Estas muñecas no son meros objetos decorativos o juguetes, sino que tienen una carga simbólica profunda, conectada tanto con su vida personal como con su visión artística. Reverón empezó a crear muñecas a principios de la década de 1930, cuando ya se encontraba en el Castillete, su refugio en la costa de Macuto. En un contexto de soledad y tras un proceso de distanciamiento de la sociedad, Reverón construyó estas figuras a partir de diversos materiales como madera, tela, cartón, hilos y elementos naturales como conchas y flores. Cada muñeca era una especie de personaje que él construía a mano, a veces en poses inmóviles, otras veces en actitudes más expresivas. Su relación con el espacio y su entorno, así como un enfoque físico hacia la creación, reflejaba una comprensión intuitiva del arte como una experiencia integral. Estas muñecas, a menudo de tamaño humano o incluso mayores, se convirtieron en una suerte de compañeras de Reverón, pues eran constantemente parte de su entorno. De hecho, algunas de las muñecas de Reverón llegaron a ser tan detalladas y elaboradas que se consideraban no solo obras de arte, sino también figuras cargadas de una fuerte carga emocional. Para él, las muñecas representaban un puente entre su vida interior y el mundo exterior, siendo parte de una especie de familia inventada. Las muñecas de Reverón no solo reflejan su necesidad de compañía en su aislamiento, sino que también tienen una función simbólica y existencial dentro de su obra. Estas figuras fueron, en muchos sentidos, una forma de expresar su propia fragilidad y las contradicciones internas que lo atormentaban. En algunos momentos, las muñecas eran la representación de la pureza, la inocencia o incluso la sensualidad. En otros evocaba la muerte, la desolación y la alienación. Además, las muñecas tienen un carácter de metáforas, de proceso de creación artística. Al igual que sus pinturas, las muñecas estaban en constante transformación. Reverón las vestía, las colocaba en diversas posiciones, le cambiaba el rostro, las desarmaba y volvía a ensamblar. Esta transformación constante reflejaba el proceso de búsqueda de identidad y significado que también estaba experimentando como pintor. Algunas de las pinturas más conocidas de Reverón, que incluyen muñecas, las muestran en contextos altamente simbólicos y distorsionados. En ellas, las figuras humanas se mezclan con estas muñecas, desdibujando las fronteras entre lo real y lo imaginado, lo humano o lo inerte. Es común ver a las muñecas de Reverón en escenas donde el color blanco predomina, creando una atmósfera de vacío, melancolía y contemplación. Otra de su compañía fue Pancho, el mono de Reverón. Fue uno de los personajes más entrañables y simbólicos de la vida y obra del pintor venezolano. Este mono, que vivió con Armando Reverón durante muchos años en su solitario refugio, se convirtió en una especie de compañero inseparable, testigo de su proceso creativo y confidente de su universo íntimo. Pancho no solo fue una compañía en su aislamiento. Para Reverón, que vivió inmerso en su propio mundo de luz, sombras y rituales, el mono fue un elemento fundamental de su cotidianidad, siendo una representación de la cercanía con la naturaleza y un reflejo de la visión personal del artista sobre la vida salvaje. En muchos sentidos, Pancho también representaba una conexión con lo primitivo, lo visceral y las pulsiones que Reverón buscaba controlar o sublimar
en su proceso artístico. De hecho, algunos relatos señalan que el pintor incluso solía vestir a Pancho, tratándolo casi como una persona, lo que añadía una capa de humanidad al animal, fusionando los límites entre lo real, lo simbólico y lo surrealista. La relación entre Reverón y Pancho fue más allá de la simple compañía. Era una relación cargada de afecto, poesía y una profunda conexión con el mundo natural, tan característico del imaginario reveroniano. Las visitas al castillete de Reverón se convirtieron en todo un acontecimiento artístico y social. Para los pocos que tuvieron la oportunidad de conocerlo en su entorno más íntimo, el pintor, en su retiro en la costa de Macuto, ofrecía a sus visitantes una experiencia única, un espacio en el que la naturaleza y la creación se fusionaban en un universo personal y radical. Críticos de arte, amigos, coleccionistas, artistas, se acercaban al castillete, atraídos por la singularidad del lugar como por la atmósfera densa de su trabajo. Para muchos, la visita era casi un rito de iniciación. El recorrido por su taller, sus pinturas, sus muñecas y sus obsesivas exploraciones de la luz los fascinaba, mientras que el propio Reverón se mantenía distante, entregado a su proceso creativo. En esos momentos, la figura de Reverón se presentaba como un artista visionario y aislado, que desafiaba las convenciones de la academia para sumergirse en su mundo de luz y sombra que solo él sabía habitar. A pesar de su aparente desconexión con las tendencias artísticas de la época, estos encuentros eran fundamentales para entender el impacto revolucionario de su trabajo, que se desmarcaba de las corrientes tradicionales y abría una nueva puerta para la pintura moderna en Venezuela y el mundo. Se cuenta que Reverón experimentó en algunos momentos de su carrera con su propio excremento como un material experimental en su pintura, lo que da cuenta de su radicalidad en la búsqueda de nuevos medios de expresión artística. Esta práctica se enmarca dentro de su afán por distanciarse de las convenciones artísticas tradicionales y explorar la materialidad y la corporeidad de la pintura, llevando su arte a un territorio de transgresión y desbordamiento. Reverón se encontraba profundamente obsesionado con la luz, el espacio y las formas primitivas que surgían en su entorno. A medida que su salud se deterioraba y su vida en el aislamiento del castillete de Macuto se hacía más solitaria, su proceso creativo se volvió cada vez más introspectivo y experimental. En un intento por trascender las limitaciones del material pictórico convencional y adentrarse a un territorio más visceral, usó su propio cuerpo y sus excreciones como medios para pintar. Antes que Piero Manzoni, el famoso artista italiano conocido por su obra provocadora Merdé de artista en el año 1961, en la que presentó latas envasadas con su propio excremento como una declaración conceptual sobre el valor del arte y su relación con lo consumible. El deterioro de la salud de Armando Reverón fue un proceso gradual y profundo, que se fue intensificando a medida que avanzaba su vida y su trabajo. Desde finales de la década de 1930, su salud física y mental comenzó a resentirse, en parte debido a la vida aislada que llevaba en el Castillete, un lugar apartado de Macuto, y las tensiones emocionales derivadas de su mundo interior. Durante años, Reverón sufrió de episodios de desnutrición y agotamiento extremo, lo que afectó gravemente su estado general. Se sabe que sufrió trastornos psíquicos, que algunos atribuyen a la soledad y su obsesión por su obra, posiblemente a problemas de salud mental. En 1941 lo internaron en un sanatorio y aunque pasó un periodo fuera del hospital, su estado no mejoró completamente.
Sus problemas de salud lo llevaron a ser internado varias veces en el Sanatorio San Jorge en Caracas, donde pasó sus últimos años. La última etapa de su vida fue especialmente difícil. Su salud estaba deteriorada, no solo por su desgaste físico, sino también por las secuelas emocionales y mentales de años de lucha solitaria contra su propia visión artística. A pesar de todo, nunca dejó de pintar, y en sus últimos trabajos realizados en el sanatorio se pueden percibir los vestigios de la intensidad emocional y de la lucha constante por expresar su visión del mundo. Reverón murió el 18 de septiembre de 1954, dejando un legado artístico impresionante, pero también marcado por el sufrimiento físico y mental que en muchos aspectos definió su vida. En el 2007, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el MoMA, inauguró una retrospectiva dedicada al pintor venezolano Armando Reverón, un evento clave para el reconocimiento internacional de su obra. La exposición fue curada por Luis Pérez Oramas, quien era curador en ese momento de arte latinoamericano del MoMA y quien desempeñó un papel fundamental al contextualizar la obra de Reverón dentro de la historia del arte moderno y contemporáneo. Su obra visionaria y avanzada para su tiempo lo colocan como un artista que en muchos aspectos se adelantó a su época, tanto en la pintura como en la experimentación con materiales inusuales, desbordando los límites del arte convencional y explorando territorios que hoy se reconocen como fundamentales en el arte contemporáneo. En su momento, su obra fue en muchos casos incomprendida y a veces subestimada. Décadas después, se le reconoce como un artista visionario, cuya contribución al campo del arte trasciende los límites de la pintura tradicional y prácticas no convencionales para ese momento. Su obra se convierte en una base fundamental de investigación para las futuras generaciones de artistas. El reconocimiento de Reverón finalmente subraya la importancia de cuestionar los cánones establecidos y explorar nuevas formas de expresión, reafirmando su lugar como uno de los grandes innovadores del arte latinoamericano y mundial. Y con esto llegamos al final de nuestro viaje por la vida y obra del pintor Armando Reverón, un verdadero pionero que con su arte trascendió las fronteras de su tiempo y adelantó lo que hoy consideramos algunas de las prácticas más revolucionarias del arte contemporáneo, desde su relación con la luz, su conexión profunda con la naturaleza, hasta sus experimentaciones con materiales insólitos. Reverón nos enseñó a mirar el arte desde una perspectiva más visceral, más conectada con lo humano y lo primitivo. Espero que este episodio haya sido tan fascinante para ustedes como lo fue para mí al compartirlo. Si les ha gustado, no olviden darle un like, suscribirse y activar la campanita para no perderse más historias del arte. Nos vemos en el próximo Art Story Time, donde seguiremos explorando la vida y el legado de grandes artistas que como Reverón dejaron huellas en la historia del arte. Hasta la próxima.